Hola, hola, mis amores. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta en este nuestro espacio, este rincón virtual donde el chisme y la buena onda se dan la mano. Y hoy, queridos míos, abróchense los cinturones porque la noticia que les traigo es de aquellas que hacen temblar los cimientos de Internet y provocan un tsunami de reacciones en el mundo del corazón. ¿Se acuerdan de ese susurro, esa brisa suave que comenzó a agitar las aguas de las redes sociales hace ya algunas semanas? Sí, me refiero a ese rumor que involucra a la mismísima Demet Özdemir, nuestra adorada reina de las comedias románticas turcas, la inolvidable Sanem. Los murmullos cargados de intriga y expectación sugerían que Cupido, ese travieso alado, había vuelto a apuntar su arco hacia el corazón de Demet. ¿Podría ser cierto? ¿Estaría Demet nuevamente bajo el hechizo del amor? Pues bien, mis detectives de sillón, prepárense porque hoy vamos a desentrañar este misterio, a desvelar los secretos que se esconden tras esa sonrisa enigmática y esas miradas que a veces parecían más brillantes de lo normal. Tras una investigación exhaustiva, digna de los mejores agentes del FBI, tras rebuscar en cada recoveco de Internet, analizar cada publicación, cada foto, cada comentario y cruzar datos con la precisión de un cirujano, tengo la respuesta. Pero como todo buen plato, hay que servirlo con calma y con el aderezo adecuado. Así que antes de revelarles quién es el afortunado, o afortunada, que en estos tiempos nunca se sabe, los invito a que se unan a esta gran familia, a que se suscriban al canal. Sí, ese botoncito rojo que parpadea amigablemente justo debajo del vídeo. Si aún no forman parte de esta comunidad de chismosos profesionales, este es el momento. Y por supuesto activen la campanita, ese pequeño símbolo que les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo cargado de exclusivas, noticias jugosas y por supuesto, mucho amor. Así no se perderán ni una coma de la actualidad rosa. Ahora sí, mis queridos, pongámonos serios, bueno, lo justo, que aquí hemos venido a divertirnos y a pasar un rato agradable. Demet Özdemir, una mujer que personifica la alegría, el talento y una belleza que embriaga a cualquiera. Tras su ruptura, tan mediática como dolorosa, con Oğuzhan Koç, muchos nos preguntábamos si su corazón volvería a latir con la misma intensidad, si las heridas sanarían y si el amor volvería a tocar a su puerta. Y la verdad sea dicha, no hemos tenido que esperar demasiado para obtener una respuesta. Para comprender el presente sentimental de Demet, es necesario echar un vistazo al pasado, recordar los momentos compartidos, las risas, las lágrimas y las expectativas que depositamos en su relación con Oğuzhan. Fue una relación intensa, vivida bajo el escrutinio público, con momentos preciosos que ambos compartieron generosamente con todos nosotros a través de las redes sociales. Una boda de ensueño, digna de un cuento de hadas, viajes increíbles a lugares exóticos, gestos de cariño que derretían el corazón, todo parecía indicar que estábamos ante la pareja perfecta, el amor verdadero hecho carne. Pero como bien sabemos, la vida real a menudo se distancia de los guiones de Hollywood, y las relaciones, por más sólidas que parezcan, pueden desmoronarse como castillos de arena ante la marea. Y lamentablemente la relación de Demet y Oğuzhan no fue la excepción. Después de la tormenta siempre llega la calma. Y parece que esa calma, esa serenidad tan anhelada, ha llegado a la vida de Demet en forma de... Atención, por favor, redoble de tambores. No se trata de un actor famoso de Hollywood, ni de un príncipe azul salido de un cuento de hadas, ni de un jeque árabe con una harén a su disposición, ni de un magnate de los negocios con cuentas bancarias inagotables. El hombre, la mujer, o la entidad que ha logrado conquistar el corazón de Demet Özdemir es ella misma. Sí, mis queridos, lo han oído bien. Demet Özdemir se ha reencontrado con el amor propio, ese sentimiento a menudo relegado a un segundo plano, pero que es, en realidad, el cimiento de toda relación sana y duradera. Se ha dado cuenta de que la persona más importante en su vida es ella misma, que su valía no depende de la aprobación externa ni de la presencia de un compañero sentimental. Ha comprendido que la felicidad no es un destino al que se llega de la mano de otro, sino un camino que se construye día a día, con amor, respeto y aceptación hacia uno mismo. ¿Decepcionados? No deberían estarlo. Esta es una noticia fantástica, un soplo de aire fresco en un mundo obsesionado con las relaciones amorosas, con la búsqueda constante de la media naranja que complete nuestra existencia. Es refrescante ver a una figura pública, una mujer admirada y envidiada por muchos, priorizando su bienestar emocional, su crecimiento personal y su desarrollo como individuo. Demet está enfocada en su carrera, en sus proyectos profesionales, en explorar nuevos horizontes y
en desafiar sus propios límites. La hemos visto radiante en sus últimas apariciones públicas, desbordando energía positiva y luciendo una sonrisa que ilumina cualquier habitación. Y esa, mis queridos, es la mejor prueba de que está atravesando un momento muy feliz de su vida, un periodo de autodescubrimiento y empoderamiento personal. Pero, ¿de dónde surge este rumor, esta oleada de especulaciones que aseguran que Demet ha encontrado un nuevo amor? Pues bien, las redes sociales son un hervidero de información, un campo de batalla donde la verdad y la mentira se confunden con facilidad. Algunos fans, con la esperanza de verla nuevamente enamorada, aseguran haberla visto en compañía de un misterioso hombre en varias ocasiones. Otros, interpretando sus publicaciones en Instagram con una lupa de detective, creen que está saliendo con alguien, basándose en detalles sutiles, en miradas cómplices y en mensajes en clave. Sin embargo, hasta el momento, no existen pruebas concretas, evidencias irrefutables que confirmen que Demet esté involucrada sentimentalmente con alguien. Sus representantes, fieles a su discreción, no han hecho ninguna declaración al respecto, y ella misma ha preferido mantener un silencio prudente, evitando alimentar los rumores y protegiendo su intimidad. Lo que sí sabemos con certeza es que Demet es una mujer muy reservada con su vida privada. Después de la exposición mediática que tuvo su relación con Oğuzhan, es comprensible que quiera proteger su intimidad, que valore la tranquilidad y que prefiera mantener su vida sentimental alejada de los focos. Además, Demet es una persona muy inteligente, madura y consciente de sus propias necesidades. Sabe que las relaciones amorosas son importantes, que pueden aportar alegría y felicidad a nuestras vidas, pero también sabe que no son lo único que importa, que no son la panacea universal. Tiene muchas metas y sueños por cumplir, tanto a nivel profesional como personal, y está decidida a alcanzarlos, con o sin pareja. La hemos visto involucrada en diferentes causas sociales, prestando su imagen y su voz para apoyar a organizaciones benéficas y luchar por los derechos de los animales. También está trabajando en nuevos proyectos profesionales, que prometen ser muy emocionantes y que la consolidarán aún más como una de las actrices más talentosas y versátiles de Turquía. Así que, aunque la idea de ver a Demet enamorada nuevamente nos haga ilusión a todos, debemos respetar su decisión de mantener su vida privada en secreto, de proteger su intimidad y de vivir su vida a su manera, sin presiones ni expectativas externas. Y sobre todo, debemos alegrarnos por su felicidad, ya sea que la encuentre en el amor romántico o en el amor propio. Porque al final del día, lo más importante es que Demet esté bien consigo misma, que se sienta feliz, realizada y amada. Y por lo que vemos, por la energía que transmite y por la luz que irradia, lo está. Y hablando de amor propio, quiero aprovechar este momento para recordarles lo importante que es querernos a nosotros mismos, aceptarnos tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. A veces nos enfocamos tanto en buscar el amor en los demás, en encontrar la validación externa, que nos olvidamos de que la persona más importante en nuestra vida somos nosotros mismos. Así que dediquen tiempo a cuidarse, a mimarse, a hacer las cosas que les gustan, a rodearse de personas que les hagan sentir bien, a alimentar su alma y a nutrir su espíritu. No se comparen con los demás, celebren sus logros por pequeños que sean, y aprendan de sus errores, sin castigarse ni flagelarse. Recuerden que son únicos y especiales, que tienen un valor incalculable y que merecen todo el amor del mundo. Empezando por el suyo propio. Demet Özdemir es un gran ejemplo de esto. Ha sabido superar los momentos difíciles, reinventarse, salir fortalecida de las adversidades y encontrar la felicidad en las cosas simples de la vida, en los pequeños detalles que a menudo pasamos por alto. Y eso es algo que todos podemos aprender de ella, una lección valiosa que nos ayudará a construir una vida más plena y satisfactoria. Así que, mis amores, dejemos de lado las especulaciones sobre quién roba o no el corazón de Demet, y celebremos su amor propio, su talento, su espíritu indomable y su capacidad para inspirarnos con su ejemplo. Y sigamos disfrutando de su trabajo, de su belleza y de su carisma, que siempre nos alegran el día y nos hacen olvidar, aunque sea por un momento, las preocupaciones de la vida cotidiana. En resumen, el secreto que Demet Özdemir nos revela es que el amor más importante, el que nos acompañará durante toda nuestra vida, es el amor propio. Que la felicidad no depende de tener a alguien al lado, sino de estar bien con nosotros mismos, de aceptarnos, de querernos y de valorarnos. Que es importante priorizar nuestro bienestar emocional, nuestro crecimiento personal y nuestro desarrollo como individuos. Así que celebremos el amor propio y la felicidad de Demet Özdemir.
Brindemos por ella y por todos aquellos que han encontrado la paz y la serenidad en su interior. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Y ahora, quiero leer vuestras opiniones, quiero saber qué pensáis de todo esto, quiero conocer vuestros puntos de vista. ¿Creéis que Demet está realmente enamorada de sí misma? ¿O pensáis que hay alguien más en su vida, un amor secreto que aún no ha salido a la luz? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo que me encanta leerlos. Y por supuesto, no olvidéis darle like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos, con vuestros familiares y con todos aquellos que disfrutan de los chismes del corazón. Y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguna novedad, para estar al día de las últimas noticias y para formar parte de esta gran familia de chismosos profesionales. Os quiero un montón. Besitos y hasta la próxima.